nosotros estamos pidiendo que veamos el valor de una obra literaria como un valor agregado de nuestra propia conciencia y de nuestra propia experiencia humana. Y eso es la literatura. Para eso existe la literatura. Gracias. A veces decía que tendríamos mucho que aprender los seres humanos de los animales. Hay por ahí un poema dedicado a Bolincha en el libro este, que es una cosa hermosa y que también salió publicado como en una de sus colaboraciones periodísticas en el periódico El Universal. Así que era un hombre sencillo, al que le gustaba mucho estar en su casa. Y sí, si ustedes ven la foto, ese gesto como que no invita mucho a saludar ni a hacer la conversación. Y era un hombre gruñón a veces, pero cuando estaba de buen humor, que era con mucha frecuencia, también era encantador, podía ser encantador. Era un hombre piropeador, las señoras estaban encantadas con él. Ay, don Dimas, qué cosas dice usted, ¿verdad? Encantadas, todas los querían saludar de besito y los saludaban de besito, y bueno, yo ni modo, me tenía que aguantar, ¿verdad? Pero era un hombre, como les digo, muy completo, muy completo, sobre todo una persona honesta, que siempre fue congruente entre lo que decía y lo que hacía. Porque hay muchos que se llenan la boca diciendo que las desigualdades sociales y que si por aquí, por allá, y a la mera hora hacen todo lo contrario. En cambio él no. Él siempre fue muy consecuente entre su decir y su hacer, y por eso también tuvo tantos enemigos, porque la verdad no peca como incomoda, sino incomoda, ¿verdad? Pero sí incomoda, como dice el dicho. Entonces, a él no le importaba, nunca le importó sufrir la incomprensión de las personas, ¿verdad? Siempre fue congruente con él mismo. ¿Y cómo dio la lucha? Él cómo dio la lucha en su vida. Él dio la lucha a través de su palabra, sin ser panfletario, sin querer hacer proselitismo político, sin andarse con diplomacias, nada. Él dijo las cosas tal como dijeron acá los compañeros, decía las cosas como son, como él sentía que era, y lo que no le gustaba lo decía con toda sinceridad. Entonces imagínense lo que fue vivir con una persona como él. Su camisa predilecta, les voy a decir cuál era su camisa predilecta. Yo una vez pasando por el centro de David, vi colgado allá afuera de Jackie una oferta de camisas a $1. Ay, yo decía, no puede ser una camisa de hombre, $1, por el amor de Dios. Y así como de sedita, verde botella, y dije, no puede ser, han de tener alguna tara, alguna falla. Y yo me acerqué y vi la camisa por todos lados, y nada, la camisa estaba perfecta. Y yo llegué a la casa con aquel obsequio. Yo le había regalado camisas caras, porque yo pues lo quería mucho y lo consentía mucho, obviamente. Pero el día que yo llegué con aquella camisa, me dice, ¿cuánto te costó? Le digo, Dimas, me costó $1. Esa camisa, él cuando llegaba a la casa, todo el tiempo se ponía la camisa. Llegaba de la calle, se quitaba la ropa de calle, se ponía sus pantalones de mezclilla, los más viejitos que encontraba, y su camisa de $1. Y me decía, Esperanza, un hombre que es hombre no necesita más. Y sí es cierto. Y yo ahí la tengo como una reliquia casi, la camisa de $1. Ese era don Dimas, un hombre muy sencillo, muy de gustos sencillos, muy modesto. No le gustaba ir a lugares finos, ni caros, ni nada. Él se sentía bien con la gente del pueblo, con los suyos, y siempre fue solidario con ellos. A tal extremo, fíjense ustedes, ya para concluir, el último poema que escribió
no es uno que sacaron en internet como último poema, no es ese, que ese es muy lindo, por cierto. Su último poema lo escribió el jueves 10 de septiembre en el hospital en la tarde, y el viernes 11 de septiembre en la mañana lo pasó en limpio, y en la tarde lo operaron y a la 1 de la madrugada del sábado falleció. Ese poema que a mí me dijo cuando ya lo fueron a buscar para operarlo: Esperanza, no se te olvide la libretita. Siempre andaba con una agenda porque la inspiración le agarraba en cualquier lugar. En cualquier lugar, literalmente hablando, le agarraba la inspiración. Entonces ese poema, ¿sabe cómo se llama? El SIDA. Pero no habla del SIDA. Es un soneto, le gustaba mucho los sonetos, la forma estrófica del soneto, y era un sonetista de primera categoría. Ese soneto habla de las dificultades que pasan los médicos, las enfermeras, los administrativos, de los páramos que pasa la gente que trabaja en el hospital regional para poder sacar adelante a la cantidad de gente que llega, que es el doble de lo que realmente deberían atender, porque no hay lugar, y de cómo tienen que trabajar casi que con las uñas y con los dientes, porque no cuentan con lo mínimo. ¿Y por qué no cuentan con lo mínimo? Porque hay corrupción, porque hay burocratización, porque hay un desentendimiento de los que están arriba hacia los que están abajo, porque poco importa con el pueblo. Ese fue su última creación literaria, un soneto que escribió un día antes de morir, y lo escribió sobre el pueblo, para el pueblo, y ensalzando la labor que realizan esas gentes abnegadas que trabajan en el hospital regional, que a veces las criticamos mucho, pero no nos ponemos a pensar las circunstancias que tienen que trabajar. Y bueno, hasta el último día tuvo mucho sentido del humor, porque cuando yo llegué al hospital a verlo, me dice: hola Esperanza, el viernes 11, me dice: ¿cómo estás? ¿Habló alguien anoche a la casa? Le digo: sí, Dimas. Habló el doctor Aristides Rollo. No sé si sepan ustedes quién era Aristides Rollo. ¿Quién es Aristides Rollo? Él fue presidente de Panamá. Y le digo: me habló el doctor Aristides Rollo para desearte que te vaya bien en tu operación, para decirte que estés tranquilo, para que yo también esté tranquila, y para decirnos que todo va a salir muy bien y que te manda un abrazo muy grande. Le dije: habló ese señor, y se me quedó mirando Dimas, ya todo rapado, todo rasurado, como los tienen que dejar para la operación de corazón abierto. Se me quedó viendo y me dijo: ve, Esperanza, cuando escribas tu autobiografía vas a poder anotar ahí que hasta expresidentes te hablaban a tu casa. Hasta allá llegó su sentido del humor. No hablo más porque estoy a punto de llorar. Gracias. Sí, francamente es difícil mantenerla. Dimas Lirio visitó la Universidad Latina, la biblioteca lleva su nombre, tuvimos gratas experiencias. Fue un hombre que le gustaba la juventud, y la biblioteca de la universidad lleva su nombre. El día que le pusimos el nombre de la biblioteca decía: Zinaida, ahora sí me pusiste en un problema, porque ahora me voy a tener que portar bien porque esto lleva mi nombre. Y dice que cuando las cosas llevan el nombre de uno, uno tiene que portarse a la altura del nombre. No. Sí, estaba asustado, ¿será que me voy a morir pronto? Y vivió mucho, gracias a Dios, el tiempo que Dios le permitió. Los estudiantes de la Universidad Latina les agradecen a ustedes a través de mi persona este acompañamiento, hablar del escritor. Ellos han leído sus obras en las salas de clase, lo conocen en los libros, y quería que lo conociera a través del periodismo,
de su academia, de la escritura y del amor. Tenemos con nosotros a la rectora de la Universidad Latina, Mirna de Crespo. Gracias por acompañarnos. A la directora ejecutiva de la Universidad Latina de la sede de David, la profesora Carmen Concepción. Gracias. Al supervisor de español del Ministerio de Educación, el profesor Alberto Licea, quien ha estado con nosotros acá también. A profesores de la Universidad Autónoma de Chiriquí, a Aura, la amiga, gracias por acompañarnos, Aura. A la profesora Lesbia McFarland, subdirectora administrativa de negocios de la Universidad Latina. A los estudiantes, gracias porque ellos han estado siguiendo este conversatorio, querían conocerlo, querían ver qué era lo que se decía, diseñaron una página web. No sé si explica en qué consiste la página web. Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros los estudiantes organizadores del evento hicimos una página web que consiste en ver todo lo que ha pasado aquí el día de hoy. Hemos hecho una aplicación que está en el Play Store, la pueden buscar, se llama Expo Latina y pueden ver todo lo referente que ha sucedido aquí. Muchas gracias. Gracias.